Unmute. ¿Me están escuchando? Buenas tardes, muy bienvenidos, señoras y señores académicos, investigadores, docentes, colegas, amigos, señoras y señores. Bueno, quiero darles una muy cordial bienvenida a nuestra segunda actividad virtual de la Academia Nacional de Ciencias, que es la incorporación del doctor Alejandro Olivieri como académico. Como ustedes saben, el título de académico constituye un honor que se le confiere a quienes se dedican al cultivo de las ciencias y el desarrollo de las ciencias exactas, físicas y naturales con mérito destacado. Y el hecho de que nosotros incorporemos un nuevo académico a nuestra casa es sin ninguna duda una de las actividades más importantes, más relevantes que puede realizar una academia, porque son los académicos los pilares que le permiten cumplir con su misión, con esa misión de ayudar al desarrollo de las ciencias, apoyar la educación en ciencias y tecnología, y todo ello en pro del beneficio de la población en general, de un mejor pasar para la población en general. Y para el nuevo académico es la culminación de un largo proceso de evaluación por pares, que comienza por pares que pueden ser de esta o de otra academia, pero que comienza cuando un académico de esta casa postula al nuevo candidato. En este caso, la postulación del doctor Alejandro Olivieri fue realizado por Edmundo Rúbeda, un académico muy destacado de la casa, que fue quien fundó, organizó el Instituto de Química Orgánica IQUIOS, un instituto de doble dependencia con CONICET, Universidad Nacional de Rosario, y que fue el instituto predecesor de lo que hoy conocemos como el Instituto de Química de Rosario o IQUIR, perdón. Como muchos de ustedes conocen, lamentablemente el doctor Rúbeda falleció en diciembre del 2018, de manera que me voy a permitir hacer un pequeño... Y para ello quisiera utilizar algunas palabras de despedida que pronunciara el actual director del IQUIR, el doctor Teodoro Kaufmann, en una entrevista que le hicieron en un diario de Rosario. Por cierto que no voy a leer toda la entrevista porque es muy larga, pero hay algunas palabras que resumen muy bien, me parece, la personalidad del doctor Rúbeda. Dice el doctor Kaufmann en su entrevista: resulta difícil marcar con detalle y justicia todos los aspectos de su innegable influencia sobre la química orgánica del país. Tanto el enfoque como la calidad de sus investigaciones eran indiscutibles, al punto que entre sus colegas y antiguos conocidos, Rúbeda era distinguido como el maestro, apodo cariñoso que aún perdura. La admiración que profesan sus coetáneos porteños, sentimientos inequívocamente compartidos por investigadores de otros lugares del país que lo conocieron, también sugiere que como persona y profesional, Rúbeda dejó huellas imborrables entre todos aquellos con quienes se relacionó. Del mismo modo, el cariño y el respeto, transformados hasta en veneración, que manifiestan sus antiguos amigos, colegas y discípulos de Campinas, Brasil, donde desarrolló sus tareas durante algunos años, indican que su presencia y jerarquía no pasaron desapercibidos. Se lo recordará siempre como un destacado docente e investigador que puso la química de Rosario en lo más alto. Con esto, entonces, recordamos al doctor Rúbeda y vamos a continuar con la formalización de la incorporación del doctor Olivieri, que ha sido un discípulo y yo estoy segura que también muy apreciado colega del doctor Rúbeda. En esta oportunidad, entonces, es costumbre de la casa que quien postula al candidato lo presente en el momento que se formaliza su incorporación. En esta oportunidad lo hemos invitado por
al no poder contar con la presencia del doctor Rúbeda, lo hemos invitado al doctor Gustavo Rivas, también académico de esta casa, a que lo presente al doctor Olivieri. La verdad es que por el entusiasmo con el que Gustavo aceptó nuestra invitación, yo creo que además de ser un colega, debe ser también muy amigo del doctor Olivieri, y celebro que él pueda hacer esta presentación. Ustedes saben que habitualmente en estos actos lo que la academia hace es invitar al nuevo académico y a sus familiares y allegados a que conozcan la academia, conozcan la casa, y también es el momento de entregarle al nuevo académico sus atributos como tal, una medalla y un diploma, que por supuesto por razones de la pandemia que todos conocemos es imposible en este momento organizar estos actos presenciales, pero esperamos que, si la pandemia lo permite, podamos organizar un acto para fines de este año, en diciembre si fuera factible, para poder invitarlos a los nuevos académicos a que conozcan nuestra casa, a sus familiares y hacer entrega de los diplomas correspondientes. Doctor Olivieri, quiero darle una muy bienvenida a esta academia que ahora es su casa, y lo invito al doctor Gustavo Rivas que haga la presentación. Gustavo. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que para mí es un enorme placer y un honor presentar al doctor Olivieri como un nuevo académico de la Academia Nacional de Ciencias. Como Betty decía, además de colega, somos amigos, así que realmente acepté con gusto hacer esta presentación. Bueno, voy a contar algunas cosas sobre la trayectoria del doctor Olivieri, obviamente algo muy resumido porque tiene una vasta trayectoria. Y bien, el doctor Olivieri se graduó como licenciado en Química Industrial en 1982 en la Facultad Católica de Química e Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. En 1986 recibió su doctorado en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, bajo la dirección del doctor González Sierra, en el estudio de nuevos precursores quirales utilizables en la síntesis de terpenoides. Realizó su postdoctorado entre 1987 y 1988 en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, Estados Unidos, en reacciones químicas en fase sólida, resonancia magnética nuclear de sólidos y cristalografía de rayos X. Actualmente, el doctor Olivieri se desempeña como profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y como investigador superior de CONICET en el IQIR. Luego de su retorno al país, el doctor Olivieri orientó sus investigaciones a la química analítica, que hasta ese momento era un área de vacancia en su facultad y en el país, enfocándose en el desarrollo de la quimiometría, una disciplina que también por aquel entonces era un área de vacancia en Argentina. Y así es como desde hace 25 años sus trabajos están enfocados a la quimiometría analítica. En este tiempo, el doctor Olivieri consolidó un importante grupo de investigación. Dirigió 10 tesis doctorales, numerosos investigadores, becarios y pasantes. Producto del dinamismo que lo caracteriza, el doctor Olivieri siempre estuvo dispuesto a realizar colaboraciones con diferentes grupos del país y del extranjero, posibilitando así la divulgación de la quimiometría en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, dictando conferencias, cursos de posgrado, tanto en universidades como en empresas. El doctor Olivieri ha sido invitado a dictar conferencias plenarias en
diversos congresos nacionales e internacionales de la especialidad. Ha publicado 280 trabajos, los que incluyen 20 reviews, 13 capítulos de libro y 2 libros, uno de ellos elegido dentro de los Outstanding Academic Titles de 2019 por la revista Choice Association of College and Research Libraries. Tiene un índice H de 51 y cuenta con más de 9.000 citas. Otro aspecto digno de destacar es que el doctor Olivieri ha sido uno de los fundadores de la Asociación Argentina de Químicos Analíticos y su presidente entre 2003 y 2005. Se desempeña como director académico del área Química Analítica General, ha sido director del Departamento de Química Analítica y de la carrera de licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Ha participado en numerosas comisiones asesoras para la evaluación de investigadores y proyectos. Y una actividad muy importante fue la de actuar como coordinador del área química analítica, fisicoquímica y química inorgánica en un proyecto conjunto de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia Nacional de Ciencias, que versó sobre el estado y las perspectivas de las ciencias exactas, físicas y naturales en la Argentina. Debido a su importante contribución a la ciencia, el doctor Olivieri ha recibido numerosos premios. La beca Guggenheim, premio Rafael Labriola y Reinaldo Banossi, otorgados por la Asociación Química Argentina, el premio Consagración en Química Analítica de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el premio CONEX de Platino en Fisicoquímica, Química Inorgánica y Analítica, otorgado por la Fundación CONEX, y recientemente ha sido incorporado como académico de la Academia de Ciencias de América Latina. El doctor Olivieri es miembro del comité editorial de Atlanta, Journal of Chromatography A y Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. Desde 2018 es editor asociado de la revista Microchemical Journal. Como les dije al principio, esto es solamente un breve resumen de la importante trayectoria del doctor Olivieri. Pero antes de finalizar, quisiera decir que además de todos estos datos que indican que el doctor Olivieri es un científico con una excelente trayectoria, que sin duda ha puesto en alto a la química analítica en el país y es un referente a nivel mundial, quisiera resaltar algo que no se encuentra en Scopus ni en su currículum, y es la gran humildad que lo caracteriza y que lo enaltece aún más. Doctor Olivieri, muy bienvenido a la Academia Nacional de Ciencias y la audiencia es suya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en este acto de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias. Gracias, Gustavo, por la presentación. Efectivamente, con Gustavo somos amigos ya desde hace unos cuantos años. Y con Gustavo tenemos esa amistad que cuando hablamos por teléfono o nos encontramos porque hay una reunión o porque hay una tesis doctoral, no terminamos nunca de hablar. Son esas conversaciones que no tienen final. Y eso caracteriza un determinado tipo de amistad. Así que muchas gracias. Y también agradezco a la Academia Nacional de Ciencias, y en la persona de la doctora Caputo, que habló en primer lugar. Como creo que le dije a todas las personas que me felicitaron y que me enviaron mensajes en estas semanas,
es una buena noticia que recibimos en medio de estos tiempos difíciles. Y creo que Ezequiel también lo mencionó en su presentación cuando fue incorporado hace poquito tiempo, que no debemos olvidar que hay mucha gente que está sufriendo. Y no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Veo caras conocidas de amigos de España que también han pasado tiempos bastante complicados. Esperemos que todo esto pase y podamos encontrarnos personalmente en la academia, con los amigos argentinos y con los amigos que tenemos esparcidos por el mundo. Para ir a mi charla tengo que compartir la pantalla, ¿verdad? A ver si... ¿Ahí? ¿Se ve? Bueno, ¿me escuchan bien? Se escucha perfecto y se ve muy bien. Bien, le puse como título un matrimonio de conveniencia entre química y matemática, y me parece que lo primero que tengo que explicar es eso. Me sirve para definir la quimiometría. Habitualmente las charlas sobre quimiometría empiezan por explicar qué es la quimiometría. Me parece que esta es la mejor de las definiciones. No es la más formal de todas, pero expresa perfectamente lo que significa la quimiometría. Y también hay una anécdota al respecto de dónde saqué este título. Alguna vez leí un artículo, ahora ya no recuerdo dónde ni cuándo, que hablaba de la química y la matemática, o la física y la matemática, y decía que era un matrimonio de una noche. Entonces, bueno, yo no creo que sea un matrimonio de una noche el de la química y la matemática, como tampoco creo que sea un matrimonio apasionado de enamorados. Me parece que la mejor definición es esta, un matrimonio de conveniencia. Y por eso le puse este título. Voy a empezar en esta charla casi por el final, porque acá le estoy mostrando una foto de creo que fue hace 3 años, que estamos en la casa de este señor, un quimiometrista, el de origen suizo, pero que trabaja en Australia. Estuvimos con él en un congreso y acá estamos en su casa tomando algo después de la cena con profesores de Hungría, de Irán, con Graciela. Marcel Maeder estuvo en Argentina en el congreso de la Asociación Argentina de Químicos Analíticos en Mendoza, hace unos años, y él habla castellano bastante bien. Su charla la dio en inglés, pero habla castellano bastante bien porque pasó bastante tiempo en Barcelona. Y bueno, una de las cosas que me preguntó en el congreso, me dice, Alejandro, ¿por qué le dicen charla a las conferencias? Y la verdad es que no hay mucha explicación, es por tradición, se llaman charlas. Entonces, cuando empezó a hablar, dijo, yo he dado muchas conferencias en mi vida, pero esta es mi primer charla. Y bueno, charla me parece una cosa bastante amigable. Y hoy más que nunca quisiera que esto no fuese considerado una conferencia, sino una charla en todo el sentido de la palabra. Ahora voy a volver para atrás. Ya mencionó Gustavo que yo hice mi tesis doctoral en síntesis orgánica de productos naturales, a mediados de los años 80, en aquel Instituto de Química Orgánica de Síntesis, fundado por el recordado doctor Rúbeda, y dirigida la tesis por Manuel González Sierra. De todas las cosas que dijeron en terreno científico, que son absolutamente ciertas, siempre nos quedan esos recuerdos que se pueden traducir en una frase. Y de Rúbeda me queda la frase, jóvenes, ustedes les conviene ser versátiles. Y con eso, lo que quería decir Rúbeda era que hiciste la tesis en síntesis orgánica, te convendría trabajar en otra cosa, en química inorgánica o en físico-química o en otra rama de la química. Y a eso le llamaba él versatilidad. Entonces, bueno, como le hice caso y me fui a hacer un postdoc a Estados Unidos en cristalografía de rayos X y resonancia magnética nuclear de sólidos, que no tenía nada que ver con la química orgánica. Acá tengo las fotos. Están un poco extemporáneas las fotos porque David Curtin, aquí a la izquierda, era bastante mayor que la foto que se ve acá, pero es la única que conseguí en internet.
y Jean-Paul era bastante más joven. De hecho, están invertidas las edades en estas fotos. Para los químicos orgánicos, David Curtin es el creador del principio de Curtin-Hammett, que es bastante conocido en química orgánica. Después yo volví a Argentina, al Departamento de Química Analítica en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, y durante un periodo de, digamos, unos 10 años, empezando a trabajar en físico-química orgánica y tratando de hacer una transición hacia la química analítica, fue la época en que se hicieron las primeras tesis doctorales en nuestro departamento, la de Claudia Lagier, la de Sergio Alarcón, que todavía eran en físico-química orgánica, y después, de a poco, fuimos tratando de hacer algo de química analítica, sobre todo bajo la insistencia de Graciela, que siempre insistía con cuándo vamos a tener un proyecto analítico. Y las primeras tesis en química analítica fueron las de Patricia Damiani y Mariela Ribone, ya para esa época, a mediados de los 90. Perdón. Y lo que tengo que comentar es que para fines de los 90 se produjeron 3 o 4 hechos que fueron los que nos dieron un cierto impulso para empezar y continuar el camino en la química analítica hasta llegar hasta este momento. Creo que fue para esa época que Héctor Goicoechea vino a Rosario a hacer su tesis doctoral, interesado en hacer algo de quimiometría, y además conocimos a Arsenio. Aquí en la foto está Arsenio Muñoz de la Peña, al que conocí para esa época en un viaje a España, y gracias a él fue que realmente empezamos a trabajar en esto. Arsenio nos prestó el primer programa comercial para hacer quimiometría, y digo nos prestó, hoy no tendría sentido esa frase, nos prestó porque nos dio el programa y nos dio una llave física que se enchufaba en el puerto de la impresora, sin la cual el programa no funcionaba. Así que realmente nos prestó el programa físico. Tal fue la contribución de Arsenio a la cooperación científica con Argentina, no solo con Rosario, sino con Santa Fe y también con Córdoba en La Plata, que en 2012 recibió el premio Leloir a la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación. Así que nuestro agradecimiento para Arsenio es infinito. El otro hecho que se sumó más o menos para esa época fue la creación de la Asociación Argentina de Químicos Analíticos. Y acá no quiero dejar de recordar a Dante, nuestro amigo, que falleció hace muy poco tiempo. Él fue uno de los impulsores de la asociación y de la química analítica en la Argentina. Lo recordamos no solo por sus contribuciones a la ciencia, por la formación de recursos humanos, por las investigaciones que realizó, sino también porque Dante fue un buen amigo y siempre lo recordamos y lo seguimos recordando como la excelente persona que fue. Así que sumado todo eso, entre la ayuda de Arsenio, el impulso que le dio la asociación a la química analítica en la Argentina, las primeras tesis en química analítica, en procesamiento de datos y quimiometría, empezamos a trabajar en química analítica. Entonces ahora voy a hablar de química analítica, porque esa es la pasión que nos mueve en este momento y desde hace casi 25 años. Y para eso les muestro acá un diagrama de lo que representa la calibración en química analítica. ¿Por qué se necesita, por qué hacemos calibración los químicos analíticos? Porque necesitamos una escala, necesitamos determinar una escala con la cual después medir la concentración de algo, de un compuesto de interés en una muestra. ¿Hay técnicas que no requieren calibración? Sí, hay, son poquísimas, pero existen. Y una de ellas es la gravimetría, una técnica que consiste en pesar directamente en una balanza el compuesto que nos interesa. Pero para eso el compuesto tiene que estar puro. Entonces, aislar un compuesto puro es complicado y por eso la aplicación de la gravimetría está limitada.
Los jóvenes probablemente no lo saben, pero hay muy pocos premios Nobel de química para químicos analíticos. Y uno de ellos, en 1914, el de Richards, fue por la determinación muy exacta de pesos atómicos, creo que eran 25 elementos, y la mayoría de esos pesos atómicos se determinaron por gravimetría. Así que uno de los poquísimos, 3 o 4 premios Nobel en química analítica son por la gravimetría. Pero en general, la mayoría de los casos, los químicos analíticos tenemos que calibrar. ¿Y qué es la calibración? La calibración es un modelo de calibrado matemático que genera una escala con la cual medir la concentración del compuesto de interés, al que nosotros llamamos el analito. Y para eso hay una serie de medidas instrumentales en un equipo que puede ser eléctrico, óptico o de otra naturaleza. Tenemos un conjunto de muestras de calibración donde interviene el compuesto de interés en estado puro, y entre esas medidas y las muestras de calibración se genera un modelo. El modelo después se aplica a una muestra incógnita, y en esa muestra incógnita se logra el objetivo de determinar la concentración del compuesto de interés. De manera que la calibración tiene dos etapas: la etapa de calibración propiamente dicha y la etapa de predicción o de estimación de la concentración del analito en la muestra de interés. Y de estas calibraciones hay 3 tipos. Tenemos la calibración clásica o univariada, que es la que aprendemos todos en nuestros cursos de química analítica en la universidad. La calibración multivariada, un tipo de calibración que ya se usa en la industria casi de rutina y que es bastante más joven que la clásica, tiene aproximadamente unos 50 años, en la que se hacen medidas múltiples. Después vamos a ver qué ventaja tiene esta con respecto a la clásica. Y una calibración, la calibración multimodo, más moderna, más joven, que todavía es motivo de investigación básica en el mundo y que es nuestra principal preocupación desde hace ya unos cuantos años. Voy a tratar de explicar las diferencias que hay entre las 3. La primera, que es la calibración clásica, está representada en esta imagen. Tenemos una muestra que acá, para simplificar, tiene 3 componentes, el verde, el rojo y el azul, y nos interesa determinar el compuesto azul. En este tipo de calibración es necesario, imprescindible, separar físicamente al verde y al rojo, sustancias a las que los químicos analíticos llamamos interferentes, y aislar ese compuesto puro de alguna manera para poder determinar su concentración en la muestra. Por supuesto, el requerimiento de separación física de los interferentes es el principal problema que tiene esta calibración. En la calibración multivariada, en cambio, la aproximación es diferente. Se colectan una cantidad grande de muestras conteniendo todos los compuestos posibles, y luego, sin separarlo físicamente, se genera un modelo quimiométrico con el cual una nueva muestra incógnita que tiene el analito de interés y los interferentes nos permite predecir la concentración del compuesto puro en la muestra. Este tipo de calibraciones se utiliza muchísimo hoy en día en la industria, tiene muchísimas ventajas, tiene algunos inconvenientes. El principal es la colección de una gran cantidad de muestras representativas de toda la variabilidad y de todos los compuestos que pueden aparecer en muestras futuras. Pero ha permitido realizar determinaciones que son casi lo que cualquier químico analítico le pediría a la lámpara de Aladino: no invasivas, automáticas, rápidas y sin separación física de las interferencias. Voy a ver si les puedo mostrar un video de 15 segundos sobre una aplicación, si se ve ahí, de calibración multivariada. ¿No se ve? Oh. No lo vemos, doctor. Tendría que salir de la presentación y mostrarlo. ¿Lo estás viendo ahí? ¿Se ve? ¿Se vio? No. No, no se ve. Bueno, una pena. Bueno, en ese video lo que se veía era una planta automática de clasificación de frutas. Creo que está hecho en Nueva Zelanda,
en el que las frutas se separan automáticamente en frutas maduras y frutas no maduras, sin cortarlas, sin tomar una muestra y llevarla a un equipo para medir nada, en forma automática, no invasiva, y eso está hecho gracias a la calibración multivariada. El secreto ahí es que el analito o el compuesto de interés es la fructosa. Entonces, lo que hace el equipo es medir automáticamente la concentración de fructosa en las frutas, y si pasa un cierto límite crítico, la fruta se considera madura. Pero como les dije, el problema es que para hacer esto es necesario crear un modelo basado en el estudio de probablemente miles de frutas a las cuales se le han medido alguna propiedad o algún espectro con algún instrumento analítico, y además se le ha medido la concentración de fructosa. Entonces, entre esas dos variables se creó ese modelo multivariado. En la calibración multimodo, esta que les digo que no está prácticamente en la industria, pero es de motivo de investigación, y no creo que pase mucho tiempo hasta que esto sea adoptado para trabajos de rutina, solo se necesita una muestra con su analito y sus interferentes, y una o unas pocas muestras con el analito puro. Y eso permite generar el modelo quimiométrico y proporcionar la concentración del analito en la muestra. Es decir, que tiene todas las ventajas que uno quisiera pedir como químico analítico, con la ventaja adicional de que no requiere colectar un número muy grande de muestras. Así que aquí es que recogemos prácticamente todas las ventajas que quisiéramos tener en un problema analítico. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, tenemos una serie de datos que medimos en instrumentos, y estos datos, para que podamos entender dónde está ubicada la calibración multimodo en el universo de las distintas calibraciones, necesitamos clasificar a los datos de alguna manera, y la mejor clasificación es de acuerdo al orden que caracteriza a una única muestra, o de acuerdo a los modos que caracteriza a un conjunto de muestras. Y así tenemos que, de acuerdo al orden, las calibraciones pueden ser de orden 0, de primero, segundo, tercer orden, etc. O, de acuerdo a los modos, pueden ser de un modo, de 2 modos, 3 modos, 4, etc. El número de modos es siempre uno más que el orden. Y aquí arriba, en la calibración de orden 0 y de un modo, tenemos la clásica calibración univariada que aprendimos en la universidad. La primera calibración multimodo de la cual nos hemos ocupado durante muchos años es la calibración de segundo orden o de 3 modos, y ese es el tema casi de investigación excluyente de los últimos años, y seguimos trabajando en eso en la actualidad. ¿Qué tipos de instrumentos pueden generar datos de segundo orden o de 3 modos? Bueno, básicamente dos. Uno es el cromatógrafo. El cromatógrafo tiene básicamente dos dispositivos conectados en tándem, que son la columna, que es la que se encarga de separar a los compuestos, y el detector, que es el que se encarga de medir las propiedades de esos compuestos que van saliendo de la columna. Y el otro gran aparato para medir datos de segundo orden es la fluorescencia, porque tiene dos modos, el modo de excitación y el modo de emisión. Es decir, que estos equipos de alguna manera son capaces de proveerle a los datos dos modos diferentes, o dos dimensiones diferentes, podríamos decir. Acá tenemos un típico cromatógrafo con todos sus módulos conectados a una computadora. Dentro de esto, en algún lado está la columna, y en la otra parte el detector, que son realmente lo que le dan vida al cromatógrafo. La columna es la que le da el modo tiempo. Los compuestos ingresan en la columna mezclados y salen de la columna separados físicamente. El detector es el que le da el otro modo, el segundo, que puede ser modo espectral, ultravioleta visible, fluorescente, de masa, etc. En el caso de la fluorescencia se mide en un equipo conocido como fluorómetro. Es este equipo que está aquí, también conectado modernamente a una computadora. ¿Por qué tiene dos modos la fluorescencia? Porque, como vemos acá como ejemplo, en un vaso de agua tónica irradiado con luz ultravioleta,
hay un modo que es el modo de la excitación y hay un modo que es el modo de la emisión. Entonces, estos dos fenómenos son los que le dan los dos modos a los datos fluorescentes. Cuando medimos datos de cromatografía o datos de fluorescencia, lo que se genera es una tabla de datos, lo que llamamos en matemática una matriz. Esa matriz tiene dos dimensiones o dos modos. El tiempo que da la columna, el espectro que da el detector, o el espectro de excitación y el espectro de emisión que se miden en el fluorómetro. ¿Por qué se llaman datos de tres modos? Porque si puedo colectar datos de segundo orden para un conjunto de muestras, puedo agrupar esas matrices apilándolas una sobre otra en la tercera dimensión. Entonces ahora este objeto o arreglo tridimensional tiene tres modos: el modo tiempo, el modo espectro y el modo muestral, que sería el que caracteriza la variación de las concentraciones de los compuestos a lo largo de las distintas muestras. Acá tenemos un dibujo tridimensional de intensidad medida en un detector en función de tiempo a través de la columna y de, en este caso, longitudes de onda en el detector. A alguna gente le gusta llamar a este gráfico paisaje. Efectivamente, parece un paisaje con montes, valles. Este sería un paisaje cromatográfico. Y este sería un paisaje fluorescente, en el que los modos son la longitud de onda de excitación, la longitud de onda de emisión y la intensidad de fluorescencia. De manera que además de la cuestión matemática y analítica, hay toda una cuestión estética en la mostración de los dibujos. Podemos seguir conectando dispositivos, 3, 4. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto que podría llamarse de quinto orden si conectáramos 5 dispositivos en tándem. Con lo cual todos esos datos, si colectamos datos para un conjunto de muestras, podrían representarse por un conjunto de 6 dimensiones o 6 modos. Esto, que yo sepa, todavía no ha sido hecho. Se ha llegado hasta cuarto orden o 5 modos. Pero, como siempre le digo a los jóvenes que trabajan con nosotros, hasta hoy no ha sido hecho, porque seguramente hay alguien en alguna parte del mundo que está pensando en medir esto mañana. Bien, como resumen, tenemos que si tenemos una única muestra, esa muestra puede generar datos de orden 0, 1, 2, 3, etc. Y si tenemos datos para varias muestras, para un conjunto, esos datos se pueden agrupar en un objeto de un modo, un vector, de 2 modos, una matriz, de 3 modos, un arreglo tridimensional, y así sucesivamente. Y si lo vemos en términos de calibraciones, la de un modo es la univariada, orden 0, la de primer orden es la multivariada, que ya les comenté, el ejemplo de las frutas, y las de segundo, tercero, etcétera, son las multimodos, que es donde a nosotros nos ha interesado trabajar en estos últimos años. Pasa una cosa curiosa con la evolución del número de publicaciones en función del tiempo para la calibración multimodo. Fíjense, se descubrió lo interesante que era trabajar en este tema en química analítica a mediados de los años 70. Y después hubo una impasse en la que prácticamente no pasó nada hasta que a mediados de los 90 el número de publicaciones empezó a crecer exponencialmente. Es interesante porque esto mismo pasa en muchas áreas de la ciencia y se conoce como, el ciclo de Gardner. El ciclo de Gardner dice que a partir de una idea, el gatillo aquí al principio siempre hay lo que ellos llaman esperanzas exageradas y luego sigue un periodo de desilusión. Al final del periodo de desilusión, por algún motivo, surge la iluminación y la productividad crece exponencialmente. Es interesante porque este ciclo de Gardner se propuso por primera vez para las ideas que surgen en las ciencias de la computación, pero creo que es aplicable a otros temas también. Por lo pronto la quimiometría analítica lo es. El problema con el ciclo de Gardner es que algún día llegará a una especie de plató, según los que lo propusieron, y luego caerá hacia la obsolescencia. Entonces, cuando yo les muestro esta figura en los cursos, y en las conferencias, en las charlas también, a los jóvenes siempre les digo, el momento de trabajar en calibración multimodo es hoy, porque estamos en la plena fase de productividad exponencial. Hay que apurarse antes de que lleguemos al plató.
Bien, una vez colectados los datos, estas calibraciones multimodo requieren un modelo matemático. Eso puede verse como un problema, pero también puede verse como una excelente oportunidad para trabajar en el modelado de datos, en la interpretación de los datos. Es decir, es necesario buscar un modelo matemático que permita extraer la información que tienen los datos. Acá siempre me viene a la mente una frase de un quimiometrista famoso que dijo que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Esa sería una versión un tanto pesimista del asunto, y uno podría decir, si tengo estos datos, busquemos el modelo más útil. Mi versión es un poco más optimista, en el sentido de que hay modelos que son capaces de interpretar los fenómenos o las propiedades de los datos. Entonces, uno podría decir, tengo estos datos, ¿qué propiedades tienen? Voy a buscar un modelo que represente matemáticamente esas propiedades. Y por lo tanto, lo interesante es que los datos deben matchar o deben ajustarse al modelo y viceversa. Hay varios modelos para interpretar estos datos, pero los más populares son 3. Y ahora van a aparecer a lo largo de la charla el modelo trilineal, el modelo bilineal y el modelo de variables latentes. Todos ellos están basados en alguna ecuación que a su vez tiene que ver con el comportamiento de las muestras en los instrumentos que usamos para medir. Después de analizar muchos casos experimentales y trabajar en el tema, propusimos con Graciela, hace unos años, lo que llamamos nosotros una hoja de ruta para la selección de modelos de calibración. Es decir, una serie de criterios para decir, si los datos se comportan de una determinada manera, entonces, ¿qué modelo matemático tengo que emplear? En este título, esta es otra cosa también que obsesiona un poco a las personas, y en particular a mí, la búsqueda del mejor título. El título de un trabajo es siempre como una carta de presentación. La expresión carta de presentación ya es antigua, uno podría decir, es como el perfil de Facebook o algo por el estilo. Ese es claro. Y un buen título siempre predispone bien al lector a lo que va a leer. Y mi profesora de taller literario de acá de Rosario, Diana Belfiore, estaría muy contenta de escuchar que estoy diciendo esto en un ámbito completamente distinto al de la literatura. Este es uno de los trabajos que tiene esos títulos que me gustan, una hoja de ruta para la selección de modelos. Sería una cosa como esta, visto en terreno pictórico. Si tenemos los datos, la búsqueda del modelo es como encontrar el tesoro perdido, lo que nos va a ayudar a sacar de esos datos la parte más valiosa, que es la información analítica. Y para eso, una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos con respecto a nuestros datos es si son o no trilineales. Esa es la gran pregunta, esa es la cuestión. ¿Estos datos son trilineales o no son trilineales? Y resulta que los datos de fluorescencia son trilineales. Esto es una buena noticia y por eso la carita sonriente, porque los datos trilineales son más fáciles de procesar y tienen unas propiedades matemáticas muy interesantes que nos permiten hacer las cosas que hace la calibración multimodo, es decir, determinar compuestos de interés en presencia de interferentes sin separarlos físicamente y sin recolectar una enorme cantidad de muestras. ¿Cuándo los datos son trilineales? Cuando cumplen 2 condiciones. Primero, su expresión matemática es el producto de 3 propiedades independientes: la concentración del compuesto, las propiedades emisivas y las propiedades de excitación. Esos 3 modos, el modo muestral, el modo emisión y el modo excitación, representan fenómenos que son independientes entre sí. Cumplidas esas 2 condiciones que la fluorescencia cumple, decimos los datos son trilineales. Lamentablemente la cromatografía, que es la otra gran fuente de datos de segundo orden que tenemos, produce datos que no son trilineales. ¿Por qué? Porque si bien se puede expresar como el producto de 3 fenómenos, la concentración del analito, lo que sucede dentro de la columna, es decir, el modo tiempo, y lo que mide el detector, es decir, el modo espectral, el problema que tiene la cromatografía para nosotros es que el modo tiempo depende de la muestra, como lo saben todas las personas que hacen cromatografía, que inyectan varias muestras sucesivamente y los tiempos de retención de los compuestos no son los mismos,
o la forma de los picos no son los mismos, o se hace más ancho, o tiene una cola, o tiene una cabeza, etc. Por ese motivo, la cromatografía no es en principio trilineal. Debido a eso, el modo tiempo en la cromatografía se conoce como el modo que se porta mal. Es el modo que rompe la trilinealidad, porque si no fuera por él, los datos serían trilineales. En inglés se le llama el Trilinearity Breaking Mode, o abreviadamente el Breaking Mode, y a mí me gusta representarlo por la carita que creo que todos conocemos, de la serie Breaking Bad. Entonces tendríamos una cosa como esta. Hay tres tipos de datos. La fluorescencia, que es el mejor ejemplo para datos trilineales, la cromatografía, datos que no son trilineales pero que tienen un solo breaking mode, y otros tipos de datos que tienen dos modos que se portan mal, por distintas razones. O dependen uno de otro, o los dos dependen de la muestra. Son más raros, pero existen. Y para esos tres tipos de datos tenemos tres modelos. Para datos trilineales, el modelo trilineal; para datos con un solo modo que se porta mal, el modelo bilineal; y para los otros, los modelos latentes. Es decir, que con esos tres modelos podríamos hacer prácticamente todo lo que queremos en calibración multimodo, dependiendo de la estructura o propiedades que tienen los datos. Y estas son las personas que crearon y popularizaron estos modelos. El profesor Bro, dinamarqués, que ha trabajado toda su vida, es el gran referente mundial del modelo trilineal que se llama Parafac. Nuestro amigo Romain Tauler de Barcelona, que es el popularizador por excelencia del modelo bilineal MCR-LS, y el profesor Boll de Suecia, con su modelo de variables latentes PLS-RML. Estos son los modelos matemáticos y estas son las personas que han trabajado mucho para desarrollar y popularizar el uso de estos modelos matemáticos en química analítica y en calibración multimodo en particular. De manera que uno podría crear una especie de diagrama de flujo y decir, bueno, si tengo datos de tres modos, la primera pregunta es, ¿los modos instrumentales dependen entre sí? Si la respuesta es sí, uso un modo latente. Si la respuesta es no, me pregunto cuántos modos que rompen la trilinealidad hay. Si no hay ninguno, el modelo es trilineal; si hay uno, es bilineal; y si hay dos, de variables latentes. Esta es nuestra hoja de ruta para la selección de modelos en el caso de tres modos. Y las podemos extender a cuatro modos. Por ejemplo, si tuviéramos cuatro modos, primera pregunta, ¿dependen los modos instrumentales entre sí? Respuesta sí, modelo latente. Respuesta no, número de modos Breaking Bad. Si es 0, trilineal; si es 1, sigue siendo trilineal; si es 2, bilineal; y si es 3, latente. Y así sucesivamente, si existieran o se pueden producir datos de mayor complejidad, ya sea de 5 o 6 modos, etc. Les quiero contar algún par de aplicaciones, solamente de las muchas que hemos ido haciendo a lo largo de los años, una de fluorescencia, una de cromatografía. ¿Por qué un químico analítico apreciaría la calibración multimodo? Bueno, yo lo dije, lo voy a volver a repetir, porque permite determinar compuestos de interés en una muestra en presencia de interferencias sin separarlas físicamente. A eso le llamamos la ventaja de segundo orden, porque precisamente presentan los datos de segundo orden. También le llamamos cromatografía matemática o cromatografía virtual, porque es como si separáramos a los componentes utilizando un algoritmo matemático y no físicamente, ni por extracción, ni por cromatografía, etc. Uno de los ejemplos que ya tiene unos cuantos años, en el que trabajó un profesor de la Universidad del Litoral, Alberto Nepote, y este trabajo en la parte experimental lo dirigió Patricia Damiani, una docente de nuestro departamento, consistió en determinar la concentración de un antibiótico, en este caso la ciprofloxacina, un antibiótico fluorescente, en orina humana mediante fluorescencia. Como la orina humana también es fluorescente, y esa fluorescencia se superpone con la fluorescencia del compuesto de interés, esto no se puede hacer por la clásica calibración univariada.
Para hacerlo de la manera que lo hicimos nosotros, la única forma es recurrir a la medida de datos de segundo orden de fluorescencia, o sea, esas matrices de excitación-emisión. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue utilizar patrones acuosos, es decir, soluciones del compuesto de interés, la ciprofloxacina en agua, calibrando con esas muestras, que eran muy pocas, y con la muestra de orina que contiene la mezcla de todos los componentes fluorescentes de la orina, más el analito que nos interesa. Traigo esta imagen porque el análisis de orina es muy antiguo. Fíjense, este grabado del siglo XVII nos muestra un médico, aquí sentado, examinando visualmente un balón de vidrio conteniendo la orina de un paciente. El paciente está aquí, detrás de la puerta, esperando el resultado. De esa época datan una serie de interesantes informaciones sobre enfermedades, algunas que realmente no tienen ningún sentido, pero otras que sí. Por ejemplo, la diabetes se descubrió en esta época, y para que tengan una idea, el término diabetes mellitus significa literalmente orina dulce, de manera que ya se pueden imaginar cómo fue que se descubrió la diabetes. Nuestros resultados, mostrados gráficamente, son los siguientes. Si hacemos nuestros experimentos a un pH ácido, podemos separar físicamente las propiedades emisivas y de excitación de fluorescencia de la orina del analito. En este caso es la forma protonada del analito que existe a pH ácido. Y si lo hacemos a un pH intermedio, donde tenemos un equilibrio entre una forma neutra y una forma protonada, podemos separar la orina de la forma neutra de la forma protonada. Esto es cromatografía matemática. Habiendo alimentado el algoritmo con una mezcla de compuestos con propiedades superpuestas tanto en excitación como en emisión, el algoritmo es capaz de rescatar la información exclusiva del analito que nos interesa y de paso de todos los interferentes que contiene la orina. Esto se hizo con el modelo trilineal para FAC, por supuesto, porque estos datos son trilineales, son de fluorescencia. Muchas veces en los cursos la gente pregunta ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Es por la contribución de la matemática al matrimonio entre la química y la matemática. Fíjense que la respuesta matemática a por qué se pueden separar las señales del analito de los interferentes es debido a una propiedad de los arreglos trilineales que se llama unicidad. Y este es un teorema, el teorema de Kruskal, al cual recurrimos en muchas ocasiones, publicado en una revista de álgebra lineal en el año 77, y que habla de la unicidad de las descomposiciones trilineales. Es un trabajo exclusivamente matemático. Claro, cuando lo vinculamos con la química, acá tenemos el funcionamiento del matrimonio. Del teorema de Kruskal pasamos a que el modelo trilineal es único, que tiene una única solución, y eso permite separar matemáticamente todos los compuestos y sus propiedades en una muestra, lo cual ahí ya tenemos una especie de mezcla entre matemática y química. De ahí podemos pasar a determinar las propiedades del compuesto puro como si lo hubiéramos aislado físicamente, cosa que no se ha hecho, y determinar luego la concentración de ese compuesto de interés en la muestra, que es una actividad puramente química. Si queremos ilustrar este mismo efecto con datos cromatográficos, entonces cuando la cromatografía se vuelve multimodo. En ese caso tenemos una combinación de cromatografía real con cromatografía virtual, y las ventajas que tenemos es que, primero, no es necesario limpiar la muestra. Podemos inyectar muestras enteras de frutas, jugos, vinos, alimentos, etc., sin hacer un preprocesamiento y quitarle los interferentes. Segundo, no es necesario separar completamente los compuestos en la columna. Pueden estar parcialmente, como llaman los cromatografistas, parcialmente coeluidos, porque después la quimiometría se va a encargar de separarlos matemáticamente. Con todo esto, los experimentos cromatográficos se vuelven más rápidos, más simples y, probablemente lo que es más importante, más verdes o más sustentables porque consumen menos reactivos, menos solventes, etc. Todo esto nos dio la idea de publicar un trabajo, referido a la contribución de la quimiometría a la química verde.
hace muy poco, trabajo en colaboración con Graciela. Es decir, la quimiometría es verde y la calibración multimodo, por lo tanto, es también verde, o sustentable, que sería el término correcto. Y para mostrarles un ejemplo de cromatografía multimodo, tenemos una determinación de pesticidas realizadas en jugos, frutas y vegetales enteros, sin preprocesar las muestras, por medio de cromatografía líquida, junto con calibración multimodo, realizado en nuestro laboratorio, y acá la parte experimental la dirigió Juan Arancibia, un docente de nuestro departamento. Fíjense que para poder separar estos analitos, el método cromatográfico de referencia requiere, primero, limpieza de la muestra, y segundo, 30 minutos de duración de cromatograma. Nosotros lo que hicimos fue, primero, inyectar la muestra y los jugos de fruta enteros, sin limpieza, y segundo, reducir el tiempo a aproximadamente la tercera parte. ¿Qué se logró con eso? Separar matemáticamente y no físicamente, en tiempo y en espectro, las contribuciones de 5 pesticidas y de una serie de interferentes que presentan las muestras, que realmente en este caso no nos interesa lo que son, simplemente que hayan sido separados de la contribución de los compuestos de interés. Para resumir un poco, de la calibración de orden cero, clásica, univariada, la que aprendemos en la universidad, a la calibración de primer orden, hay un cambio que podríamos llamar revolucionario, en el sentido de que ya no es preciso separar los interferentes. Cuando pasamos a la de segundo orden, hay otro cambio que también podríamos llamar revolucionario. Ahora tenemos la ventaja de segundo orden. No solo no es preciso separar los interferentes, no es necesario recolectar una gran cantidad de muestras, se puede hacer con pocas muestras. ¿Qué pasa si vamos a tercer orden, cuarto orden, etcétera, de lo cual le hablé muy poco porque no tenemos tiempo? ¿Son cambios revolucionarios o son cambios evolucionarios solamente? Bueno, acá hay una discusión, esto es un tema que no está cerrado. De hecho, Graciela piensa que sí hay cambios revolucionarios y yo pienso que son solo evolucionarios, así que incluso hasta es un tema de discusión matrimonial. No me quiero olvidar de lo que hemos hecho en el terreno de las cifras analíticas de mérito. Brevemente, las cifras analíticas de mérito son números que se utilizan para hacer comparaciones, que yo les llamo comparaciones justas. Si queremos decir que nuestro método analítico es mejor que otro, necesitamos compararlo con una base común, y para eso están las cifras de mérito. Podemos traer esa comparación al mundo del fútbol. Ahora está de moda la comparación otra vez. Cada tanto reaparece en el ambiente televisivo la discusión Maradona-Messi. Si tuviéramos cifras de mérito, podríamos utilizar métodos matemáticos. Lamentablemente no tenemos esas cifras para Maradona, pero sí las tenemos para Messi. Fíjense, esto es una regresión lineal para cientos de jugadores de fútbol actuales entre goles hechos versus intentos, o sea, remates. Messi es un outlier en esta regresión lineal, incluso más que Ronaldo, que parece estar sobre la línea recta. Y esta otra, hay muchas más, yo seleccioné 2 que me gustan mucho. Esta otra es pases entre líneas, que parece ser una especialidad de Messi. Pases entre líneas exitosos, o sea, asistencias entre líneas, y versus intentos. En esa regresión lineal, Messi queda fuera completamente. Bueno, para eso sirven las cifras de mérito en el fútbol. Y si vamos a la química analítica, tenemos toda una serie de cifras como la sensibilidad, la selectividad, la incertidumbre en la predicción, los límites de detección y cuantificación, los cuales hemos tratado de estimarlos en presencia de distintos tipos de ruido instrumental, en distintas calibraciones, ya sea usando modelos lineales o no lineales. Todo ese trabajo está condensado en este artículo en Chemical Review del año 2014, y ahí era como decir, bueno, el tema ya está cerrado. Bueno, evidentemente no lo está. Hoy mismo tenemos un trabajo con un becario de Héctor Goicoechea en Santa Fe sobre cifras de mérito en calibración multivariada que está en revisión en una revista científica. Y hemos seguido publicando trabajos desde 2014. Definitivamente creer que un tema está cerrado no es una buena idea en términos científicos.
Ya para ir terminando, esta frase pasó a la historia. Creo que no conviene decir quién la dijo. Fíjense, todo intento de emplear métodos matemáticos en el estudio de la química debe considerarse profundamente irracional y contrario a su espíritu. Eso. Si alguna vez el análisis matemático tiene un lugar prominente en la química, una aberración que felizmente es casi imposible provocaría una rápida degeneración de esa ciencia. Es un clásico citar esto en vista de todas las cosas que les conté yo y las miles de otras cosas que hay en el mundo. Esto lo dijo un filósofo muy conocido, lo que demuestra que nunca hay que decir esto no se puede hacer o esto es imposible. Les muestro algunas fotos de colaboraciones internacionales. El primero que está en esta foto es Arsenio. Arsenio siempre me dice, tú coleccionas nombres. Cuando yo le digo, sí, porque ahora conocí a tal persona y estamos trabajando, otro nombre para tu colección. Esa es una frase famosa de Arsenio. Entonces, traje algunas fotos de colegas con los cuales hemos colaborado de España, de Brasil. Aquí está el recordado profesor Poppi, de la Universidad de Campinas, Manuel Bravo de Chile, iraníes, un ruso, canadiense, Estados Unidos, holandés. Bueno, es mi colección de nombres de colaboradores científicos en el exterior. Y algunas fotos de congresos. Aquí fue donde lo conocimos a Marcel en un congreso en Budapest, en Rusia, con Graciela, con los profesores que nos invitaron. Esta foto es muy linda para nosotros porque una vez que estuvimos en Badajoz, nuestros ex pasantes y becarios nos invitaron a cenar. Así que acá estamos con todos los jóvenes ahí compartiendo una cena, una noche en Badajoz. Con Manuel Bravo en Chile, la foto que les mostré con Marcel en Australia. Acá estamos con Héctor, un profesor chino, Arsenio también. Esto creo que es en Praga. Esto es en Badajoz, en un congreso con Romá. Esto es en Barcelona, en el Congreso de Quimiometría. Bueno, cosas post-congreso y de reuniones ya fuera del ambiente científico. No me quiero olvidar de esta con Beata, una buena amiga polaca, en el último viaje que hicimos a Rusia. Y esto creo que es en Hungría, en un congresito que se hizo en un pueblito en Hungría. Me gusta mucho el lema de la Universidad Nacional de Rosario, en latín, que se traduciría como formando personas pensantes. Me gusta mucho eso porque habla no solo de la investigación científica, sino de la parte docente. Y bueno, tenemos un doble rol de investigadores y de docentes. Y una de nuestras obligaciones es esta. Creo que si una persona puede decir que formó a otras personas pensantes, podría sentirse muy orgulloso de haberlo hecho. Y en ese sentido, acá tengo dos libros, uno que publicamos con Graciela en colaboración, una interesante colaboración matrimonial, y otro, el libro de Springer, sobre el cual habló algo Gustavo al principio. Los libros son nuestros productos docentes, así que son un poco nuestros hijos, que son los que van a continuar haciendo docencia cuando nosotros no estemos. Estos libros los dedicamos a nuestros hijos en su momento, a Raúl, mi cuñado, el hermano de Graciela, la persona que conozco que más sabe de libros, a mi hermana, que ya no está con nosotros, y bueno, ahora nuestros hijos tienen su familia, tenemos nietos, así que aprovecho para dedicarles este nombramiento a todos ellos, y también por supuesto a Graciela, que es mi compañera de aventuras y de desventuras en esta actividad de hacer ciencia en un país como la Argentina, ¿no es cierto? Y también quiero agradecerles a todas las personas que de alguna manera han colaborado a lo largo de los años con nosotros. Me voy a olvidar seguramente de muchos. Esta es una foto de hace un tiempo en el laboratorio. Están acá los chicos, jóvenes y no tan jóvenes. Y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes virtualmente esta tarde en esta presentación.
Gustavo, ¿le pueden habilitar el micrófono al doctor Rivas, Maite? Sí, está habilitado. Ah, Tendría que desmutearlo usted, doctor. Por favor. Alejandro, muchas gracias por tu presentación, como siempre, impecable, muy didáctica y un placer escucharte. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no es el estilo de este tipo de conferencias cuando se incorpora un nuevo académico en la academia, pero bueno, queda abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. que para eso, por favor, que levanten la mano que tienen, donde, si se fijan en participantes, tienen un lugar donde dice raise hand, levantar la mano. Allí, si alguno quiere, así Maite puede ver si hay alguna mano levantada. Yo quiero agregar, yo también quiero sumarme al agradecimiento al doctor Olivieri. La verdad es que para alguien fuera del área, muy claro, muy didáctico. Así que muchas gracias y mientras esperamos si alguien quiere. Y también creo que el título en este caso claramente no es correspondiente a su vida personal. Creo que han tenido un matrimonio mucho más que de conveniencia con su señora, que yo lo envidio porque mi marido está en el área y nosotros nunca hemos podido trabajar juntos, así que creo que hay que felicitarlos no solamente por los logros, sino también por los logros personales que han tenido. No sé si hay alguna... El doctor Goicochea quiere hacer una pregunta. Doctor Goicochea. Quiero primero que nada felicitar a Alejandro por sus logros, que son, como mencionó Gustavo al principio, en una muy breve síntesis, son difíciles de medir, son difíciles de aplicar estas cifras de mérito que Alejandro ha desarrollado en estos tiempos. Pero sobre todo quería agradecer a Alejandro su predisposición a ayudar a todo el mundo a crecer, y la verdad que somos muchos los que hemos aprendido mucho de Alejandro, y fundamentalmente su honestidad intelectual, su capacidad para el trabajo y la amistad que nos brindó a todos siempre. Realmente es para mí uno de los logros más importantes. Así que un abrazo grande, Alejandro, y ya tomaremos una buena copa de vino para brindar este momento tan bueno. Seguramente, gracias, Cachi. No sé si todo el mundo sabe que Héctor en realidad tiene como apodo Cachi, pero bueno, para los que lo conocemos íntimamente es Cachi. Muy bien. Cachi e hincha de Unión, como ya Darío Falcone ya me mandó recién un WhatsApp, en la foto estabas con la camiseta de Unión. Gracias, Ale. Bien, tenemos a Patricia Rizzo. Oh, Patricia Rizzo. Le voy a pedir, por favor, que desmutee su micrófono. ¿Qué Ahí tal, está. Olivieri? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, lamentablemente no pude estar desde el principio porque estaba tomando examen, así que en cuanto pude entré, alcancé a escuchar un poquito de la mitad para atrás. Pero bueno, yo este tema fue una vez jurado de una tesina, hace bastante tiempo atrás, así que bueno, lo vengo siguiendo desde hace mucho y una felicitación enorme por todo el trabajo. Y saludos también a Graciela, y bueno, yo los he encontrado en algunos congresos por ahí también, nos hemos visto en el camino de la vida. Bueno, felicitaciones, con esto de que no nos estamos viendo ahora personalmente, no lo pude felicitar personalmente, entonces quería aprovechar este momento. Gracias, muchas gracias.
Maite, no tenemos más manitos. Bien, no veo a nadie más. Hay Bueno. Miguel Blesa. Doctor Blesa, sí. Sí, Alejandro, te quería felicitar por tu presentación, como siempre fue muy clara, aprendemos mucho de temas que no dominamos, y al mismo tiempo te largo una pregunta. Cuando hablas de los métodos cromatográficos acoplados con un detector, es como una situación intermedia con un verdadero método multivariado, porque la separación se hace, lo que pasa es que la hace el propio equipo del cual medís, ¿o no es así? Buena pregunta, claro. No, lo que sucede es que nosotros tratamos de hacer lo que Cecilia Castells en La Plata llama la anticromatografía. Tratamos de reducir los tiempos para que no se separen. Entonces, ahorramos tiempo, simplificamos los procedimientos cromatográficos, ahorramos solvente y separamos incluso en tiempo con calibración multimodo. No dejamos que el cromatógrafo separe todo. Si el cromatógrafo separara todo, no necesitaríamos quimiometría. Bien. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, yo, si no hay otra pregunta, quisiera formularte yo una, pero de índole general. Ya que mencioné y que todos saben que fuiste uno de los que propulsó el desarrollo de la química analítica en el país, me gustaría que dijeras algunas palabras acerca del estado actual de la química analítica en la Argentina. Bueno, ¿qué puedo decir? Nosotros empezamos a trabajar cuando la química analítica era un área de vacancia, y eso lo sabemos bien, porque cuando armamos la Asociación Argentina de Químicos Analíticos, que eso fue en el año 99, las pocas personas que estábamos en San Luis, prácticamente no nos conocíamos entre nosotros, eran grupos dispersos en algunas universidades que habíamos ido a otros congresos de química en Argentina y que no nos habíamos conocido en esos congresos. De manera que si comparamos esa situación con la situación actual, hemos ganado y hemos crecido muchísimo. Se han hecho, el congreso bianual se viene haciendo regularmente, cada vez hay más tesis y trabajos en química analítica presentados en los congresos. Las tesis que ganan los premios, yo he sido jurado de algunos de los premios Catollo que otorga la Asociación Argentina de Químicos Analíticos, y las tesis son excelentes, a veces es bastante difícil elegir un ganador, y la cantidad de investigadores que han ingresado a CONICET, la participación de nuestros investigadores en las comisiones de CONICET y en los subsidios de agencia y subsidios de CONICET, creo que hoy en día la química analítica ya no puede considerarse más un área de vacancia. Por supuesto, siempre hay espacio para crecer y siempre hay cosas nuevas para hacer. Yo recuerdo que en algún congreso el profesor Olcina, que siempre tiene muy claro todo esto del panorama de la química analítica, hizo un buen resumen de lo mucho que habíamos avanzado y de lo que faltaba. Y entonces mencionó varias técnicas que no estaban presentadas en trabajos en ese congreso, como me acuerdo de resonancia magnética nuclear o infrarrojo. Todavía hay mucho espacio para que personas que trabajan en técnicas instrumentales que no son clásicas en química analítica se incorporen a la química analítica como tema de investigación básica. Así que pienso que hemos crecido muchísimo, que la situación nunca es la ideal y siempre se puede mejorar porque esto es ciencia, pero la situación en la que estamos ahora comparada con 20 años atrás es muchísimo mejor. No sé cómo lo ves vos. Comparto totalmente. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, nuevamente quisiera agradecerle al doctor Olivieri. Alejandro, bienvenido a nuestra casa. Y le pediría a Maite si nos puede abrir todos los micrófonos para que le demos un fuerte aplauso por una charla, como él dice, muy didáctica, muy clara y muy entretenida. Bien, yo no puedo abrir los micrófonos, pero sí están habilitados para que cada uno lo haga manualmente. Un aplauso.
Muchas gracias a todos por su presencia. Y los esperamos el viernes, a ver, el viernes 24. 24, sí, tenemos una nueva incorporación. Doctor Limarino, ¿es Sandra? Sí. Sí. Y presenta el doctor Scaletti. Así que ya les van a estar llegando nuevamente las invitaciones. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ahí voy, ahí voy.